Cuando hice el primer vídeo sobre el mantenimiento anual de la caldera, una de las cosas que dije es que hay que cambiar el filtro del gasoil una vez al año. Es decir, cada vez que se hace el mantenimiento. Este es el filtro del gasoil. El filtro del gasoil realmente es bastante barato. Entonces, lo que yo no hago es desmontar, o sea, cambiar esta parte de arriba, la parte superior, vamos a verlo, porque eso es parte del circuito y no hace falta. Lo que hago simplemente es... Aquí tengo yo aquí el filtro del gasoil, ¿vale? Desenrosco la parte de abajo, que es donde va el filtro y todo. Quito el viejo y pongo el nuevo. Mucha gente dice que no es necesario, me han puesto en los comentarios, que no es necesario cambiarlo y que con limpiarlo es suficiente. Bueno, vosotros mismos, esto vale como 3 o 4 euros, pues dependiendo si os queréis gastar los 3 o 4 euros. Yo creo que evidentemente con limpiarlo basta unas cuantas veces, pero llega un momento en el que por mucho que se limpie, el propio material del filtro ya sufre un desgaste y conviene cambiarlo. ¿Qué quiero decir con esto? Que si no queréis cambiarlo cada año, pues cada año lo que podéis hacer es limpiarlo y a los 2 o 3 años podéis sustituirlo. Vamos a ver ahora cómo sustituirlo, ¿vale? Ya vimos cómo se cambiaba, pues cómo sustituirlo. Para sustituirlo, sustituirlo ya lo vimos. Vamos a ver cómo se limpia. Entonces, para limpiarlo, lo primero que tenemos que hacer es cerrar el paso del gasoil. Estando la clapetita esta en posición así horizontal estaría cerrado, y si la subimos, la ponemos vertical, estaría abierto. Una vez cerrado, lo único que tenemos que hacer es aflojar esta parte del filtro del gasoil en el sentido desenroscándolo. Se desenrosca en el sentido contrario a las agujas del reloj, ¿vale? Es decir, se desenrosca, a ver, perdonad, en este sentido. Así lo estoy desenroscando. Tenéis que poner, hay un cubo para reciclar todo el gasoil que se vaya a salir, porque se va a salir un poquito al hacer esta limpieza. Entonces voy a terminar de desenroscarlo todo y sacarlo, y una vez que lo sacamos ya vemos cómo limpiarlo. Mirad, una vez que lo hemos desenroscado, esto es con lo que nos encontramos. Tenemos aquí, vamos a verlo, tenemos aquí el filtro propiamente dicho, ¿vale? Que va en esta posición, la parte más ancha va hacia arriba y esta, que es como más estrechita, iría abajo. Y ahí tenemos, muy importante, esta tórica es muy importante porque es la tórica que guarda la hermeticidad entre lo que es este vaso de filtrado y la tapa, ¿vale? Entonces hay veces que se coloca mal y se aprieta mucho y tal, esto se pinza y no hace su función, así que hay que colocarlo bien, ¿vale? Normalmente cuando estas cosas se abren y se quitan, lo suyo es cambiar la tórica, por eso lo suyo es cambiar todo el filtro, no solo por el propio filtro, sino por las tóricas y demás. Pero bueno, yo en este caso, y un poco también para hacer el vídeo, este año lo único que voy a hacer es limpiarlo y el año que viene lo sustituiré, ¿vale? Entonces, recordar bien la tórica esta de aquí, el filtro propiamente dicho, que es este de aquí, y luego ahí veréis que hay otra tórica, ¿vale? Ahí la veis, ¿no? Esa tórica, pues eso es lo que hay. Entonces lo que tenemos que hacer es limpiar bien este vasito y limpiar bien toda esta parte filtrante. Para eso yo lo voy a limpiar utilizando, bueno, y comprobar que no esté roto, ¿vale? Porque si está roto, la malla por lo que sea tiene alguna rotura, pues ya no va a hacer adecuadamente su filtraje. Yo lo que voy a utilizar es una pistola de aire a presión para limpiar con aire a presión el filtro. Primero echaré aire a presión de fuera adentro, de dentro a fuera, en todos los sentidos, hasta que compruebe que está totalmente limpio. Así que voy ahora donde tengo la pistola a presión para seguir con la limpieza. Bueno, pues nada, con la pistola a esta presión, lo único que hago es... Bueno, lo tengo que hacer con las dos manos, ¿vale? Con una mano sujetáis el filtro y con la otra vais echando aire de dentro y de afuera, de fuera hacia adentro, hasta que quede limpio, ¿vale? Ahora mismo, en este caso, lo he limpiado bastante y ha quedado bastante limpio. Si no presenta ninguna rotura ni fisura y tal, es perfectamente reutilizable 2 o 3 veces. Bueno, limpiáis también bastante bien toda la parte esta, ¿veis? Aunque se queda ahí residuo, lo he limpiado bien y hay un poquito de residuo incrustado se queda, pero bueno, vale perfectamente. Pues nada, se limpia bien la cubetita esta, comprobamos que tenemos ahí bien la tórica. Entonces esto debe encajar de esta manera, la parte más ancha arriba, perdonad. Lo colocamos ahí en su sitio y luego al colocarlo recordar la tórica y que esté bien puesta para no pillarla a la hora de apretar. Y una vez que está ya todo bien colocadito, lo único que hacemos es lo ponemos y lo vamos enroscando poco a poco, despacio, comprobando que la tórica no se sale de su sitio. Contacto
Seguimos hasta que va cogiendo un poquito de presión, y tampoco hay que apretarlo muy a lo bestia, porque si no lo que hacemos es aplastar la sacola tórica y no hace su función. Con un poquito de tacto ahí, vale. Y luego, como todo, una vez que se ha instalado cualquier cosa, se comprueba que todo funciona adecuadamente. Abrimos ya la llave de paso y luego hay que comprobar cuando funcione la caldera que no hay pérdidas por ningún lado y que funciona todo bien, vale. Así se limpiaría el filtro del gasoil. En ocasiones, cuando hemos sustituido o limpiado el filtro del gasoil, cuando volvemos a rearmar el quemador, pues ha podido entrar algo de, lógicamente, aire en el circuito del gasoil. Por lo tanto, al rearmarlo hay que purgar el circuito del gasoil. Para purgar de aire el circuito del gasoil está sencillito, como que mientras que está arrancando, este tornillito de P o de purga o de presión, me da lo mismo, sirve para medir la presión o para purgar, ¿vale? Perdonad que voy a coger la llave adecuada. Bueno, pues como os decía, lo que hay que hacer es purgar de aire el circuito. Entonces soltamos un poquito esta tuerca, la P, y ahora cuando le demos otra vez para que se rearme, por aquí empezarán a salir burbucillas, y hasta que no dejen de salir burbucillas y salga así continuo, tenemos que seguir volviendo a rearmar otra vez el quemador hasta que se haya purgado todo el... ¿Veis? Nada, ya ha arrancado sin todo. De todas maneras voy a purgarlo. ¿Veis? Ya sale continuo el gasoil, no hay burbucillas, así que lo voy a poder apretar. Y ya tengo claro que no tengo aire de circuito. Como veis, el quemador suena fenomenal, no tiene ningún tipo de vibración y con todo lo que le hemos hecho va en perfectas condiciones. Pero ahora limpio un poquito y habríamos hecho todo el proceso adecuadamente. Bueno amigos, siguiendo con estos vídeos que estábamos haciendo de repaso un poquito todas las cosas para aficionados de mantener tu propia caldera de calefacción de gasoil, vamos a hablar ahora de los inyectores o boquillas, ¿vale? En los inyectores o boquillas hay tres indicaciones o tres parámetros que hay que tener en cuenta. Una de ellas es el caudal. El caudal se mide en kilogramos hora o en galones USA hora. Recordad que los galones USA son diferentes a los galones de Reino Unido. Reino Unido son como 4 y pico litros el galón y galón USA son como 3,6 litros el galón, más o menos, creo recordar, exacto no lo sé, pero que sepáis que viene en galones USA, no en galones Reino Unido, ¿vale? Entonces, por un lado hemos dicho que es el caudal, y el caudal se ve en esta cifra de arriba. En este caso esta boquilla tiene un caudal de 0,85, en esta tiene un caudal de 0,65 y en esta también tiene un caudal de 0,65. Otro de los parámetros que nos indica es el ángulo de pulverización. Mirad, en este caso son 60 grados el ángulo de pulverización, en este caso también son 60 grados y en este caso creo que también son 60 grados, aunque no se ve bien, ¿vale? Pero esto puede ir variando. Y por último, lo siguiente que nos indica es el espectro de pulverización. Entonces, este inyector tiene un espectro de pulverización con código AS. Este de aquí tiene un espectro de pulverización con código S y este de aquí un espectro con código ES. ¿Qué son estas cosas? Pues vamos a verlo. Con respecto al grado de pulverización, fijaros, aquí tenemos dibujado un inyector. Aquí estaría, esperar que lo voy a poner para que lo veáis. ¿Vale? Este sería el inyector, ¿veis aquí dibujado? Este sería el inyector. Y los grados de pulverización es el ángulo que forma la pulverización cuando el gasoil pasa a través del filtro del gasoil y gracias al precalentador y a la bomba de gasoil el inyector lo expulsa. Pues lo expulsa o con un grado pequeño, ¿veis? Este caso serían 30 grados y este que está más abierto, ¿veis? Serían 80 grados, por ejemplo. Pues aquí está toda la gradación, ¿vale? Que normalmente suele oscilar entre los 30 grados y los 80 grados, pasando por 45, 60, o sea, lo normal son o 30 grados, o 45 grados, o 60 grados, u 80 grados. 30 sería así,
Abriríamos 45, abriríamos más 60 y abriríamos hasta 80 grados. Estos serían los diferentes ángulos de pulverización. Mirad, los inyectores pueden, además del ángulo que habíamos visto, pueden tener una silueta de pulverización de distintas formas. Por ejemplo, esta silueta sería de cono lleno, esta sería de cono hueco, esta sería de cono semilleno. ¿Veis? Este estaría cono hueco, cono lleno y cono semilleno. Entonces, la elección de la silueta, bueno, pues va a depender un poco de... O sea, el tipo de silueta va a depender un poco de lo que nos indique el fabricante aquí en el propio inyector. ¿Cómo elegimos el espectro de pulverización? Bien puede ser R, veis aquí, a ver si se puede ver, este en concreto tiene espectro, mirad, 60 grados, puede ser R o S, y este en concreto tiene espectro S, o sea, este tiene una pulverización de 60 grados con espectro S. Este en cambio es de 60 grados con espectro AS. Este es de 60 grados con espectro ES. No sé si se ve bien o no. Pero vamos, veis, aquí cada uno de ellos tienen el mismo ángulo pero espectros diferentes. Bueno, pues que sepáis las diferencias que hay de espectros. Es un tema que en principio debe preocuparos menos. La parte yo creo que debe preocupar más es... la elección del ángulo, y la elección del ángulo, que bien puede ser 60 grados o 45 grados u 80 grados, normalmente se utiliza en función de las dimensiones del hogar. Para los hogares que son cortos, hogar me refiero al hogar de la chimenea, Para los hogares de la chimenea que son cortitos, normalmente son cortos y anchos, el ángulo que se suele elegir suele ser de 60 grados. Para los hogares que son largos y estrechos, se suele utilizar un ángulo de 45 grados. Y para un hogar que es más bien tipo redondo, normalmente se suele utilizar un ángulo de unos 80 grados. ¿Vale? Ya tenemos visto el ángulo, tenemos visto el espectro, tenemos visto el caudal. Y vamos a ver aquí una tabla de caudales y por lo tanto, o sea, que mezcla la presión de la bomba de la gasolina, del gasoil, vaya, ¿veis? Aquí en esta parte de aquí nos marca en bares la presión de la bomba de gasolina, 8 bares, 9 bares, 10 bares, 11 bares, 12 bares, etcétera, etcétera, ¿vale? Y por aquí tenemos el caudal, 0,40, 0,50, 0,60, 0,65. Entonces, fijaros, un inyector con un caudal de 0,40 a 8 grados, a 8 bares de presión, estamos teniendo una capacidad calorífica en el quemador de 1,33 kilogramos hora, o que viene a ser lo mismo, 16 kilovatios o 13 mcal hora, ¿vale? Entonces, conforme vamos aumentando el caudal del inyector a misma presión, como veis, van aumentando esta potencia calorífica, ¿vale? Otra manera que tenemos de aumentar la potencia calorífica con la misma dimensión del caudal del inyector es incrementando la presión de la bomba del gasoil. ¿Veis? Si en vez de estar a 8 bares la bomba de gasoil estuviese a 9 bares, pasaríamos de 1,33 kilogramos hora a 1,41 kilogramos hora. Y si estuviese a 10 bares pasaríamos a 1,49. ¿Vale? Bueno, pues con estas tablas y en función de la presión que le pongáis a la bomba del gasoil, ya hemos visto en un vídeo cómo se aumenta o cómo se disminuye, que es muy sencillito, la presión de la bomba de gasoil. Eso lo podéis regular vosotros, simplemente con un manómetro de presión, y en función del caudal, del tipo inyector, del caudal que hayáis cogido, pues tendréis una potencia calorífica u otra. Yo en mi caso he escogido una de 0,60 y lo tengo a 10 bares, por lo tanto 0,60 a 10 bares estoy teniendo 2,23 kilogramos hora. ¿De acuerdo? Bueno, pues eso, simplemente que sepáis que hay unas tablas, y en función de estas tablas y de la potencia calorífica que queráis en vuestro que realice o desarrolle vuestra caldera de gasoil, pues podéis elegir una cosa u otra. Recordad, siempre que cambiéis la dimensión
del inyector o que cambiéis la presión de la bomba de gasoil, hay que ajustar el quemador, hay que ajustar combustible y la cantidad de aire en función de esa cantidad de combustible. ¿Vale? Y ya veremos en otro vídeo cuáles son los conceptos básicos un poquito, así para tipo casero poder hacer una primera aproximación a la regulación de la caldera de gasoil. Por último, deciros las diferentes inscripciones que os podéis encontrar aquí en los inyectores. La primera que vemos de todas, mirad, la primera de todas que nos viene, veis aquí que pone kilogramos hora 2,67, pues esto es la potencia calorífica de este inyector con una presión de 10 bares, según la norma CEN, ¿vale? O sea, con una presión de 10 bares, esta sería la potencia calorífica que se obtendría de este inyector en concreto. Luego, otra de las inscripciones que podemos ver es, mirad, aquí el ángulo de difusión, ¿vale? Que en este caso son 70 grados, y el tipo de reparto de esa difusión, puede ser 2, 3, ¿vale? Lo siguiente que podemos ver es el código de producción, que en este caso es UP8, y lo siguiente son los galones USA hora, ¿vale? En este caso son 0,65 y son los galones USA hora, que en este caso son 0,65 a una presión de la bomba del gasoil de 7 bares, ¿vale? O sea, se referencia en galones USA hora, en presiones de 7 bares y en kilogramos hora en presiones de 10 bares, ¿vale? Más bien para la gente del ámbito anglosajón o la gente de ámbito más teniendo las unidades de medida, la métrica, ¿vale? ¿Y qué más tenemos? Y por último, la siguiente y última inscripción que podemos encontrarnos es, mirar, el ángulo de difusión, que en este caso son 60 grados, y el espectro, o sea, y el reparto. Y el reparto en este caso es S, ¿vale? Pues así lo podemos apreciar en todas las medidas que tenemos en un inyector. Aquí os he dibujado lo que podría ser un cuadro de selección rápida del caudal del inyector que vayáis a escoger en función de la potencia nominal en kilovatios que queráis para que produzca vuestra caldera, ¿vale? O sea, esa potencia nominal que queréis que produzca vuestra caldera tiene que ser siempre igual o inferior a la máxima potencia nominal del diseño de vuestra caldera. Es decir, por mucho que vosotros queráis tener una potencia nominal de 40, si vuestra caldera, el máximo de potencia que tiene es 34, pues por mucho que pongáis un inyector en galones USA de 1, pues no os va a dar nunca los 38, porque vuestra potencia nominal máxima que admite la caldera es 36, por ejemplo, por poner un ejemplo, o 32. Lo que sí que se puede hacer al contrario, es decir, que si vuestra potencia nominal máxima que admite la caldera es 40, pero queréis realmente tener una potencia nominal en kilovatios no mayor de 30 grados, porque vuestra casa sea más pequeña de la dimensión posible máxima que tiene la caldera que habéis comprado, porque queréis ahorrar dinero y no queréis calentar tanto la casa, o solo queréis calentar la mitad de las habitaciones de la casa, sí que lo que podéis hacer a través de la selección del inyector es tener una idea aproximada de la potencia calorífica que vais a producir. Entonces, mirad, entre 20 y 26 kilovatios de potencia nominal, la selección sería de un inyector de 0,60 galones USA hora, ¿vale? Entre 20 y 26. Luego tendríamos que ajustar con las tablas estas que hemos visto exactamente cuál es la presión de la bomba del gasoil. Pero el inyector sería de 0,60. Mirad, para potencias nominales entre 26 y 32, la selección adecuada en galones hora sería de 0,75. Para potencias nominales entre 32 y 36 sería un inyector de 0,85 galones USA hora. Y por último, para potencias nominales en kilovatios entre 36 y 40 sería un inyector de 1 galón USA hora.
¿Vale? Esto para que os hagáis una idea. Y luego ya en función de esto, para ajustar, o sea, teniendo un inyector de un galón usa hora, en función de si queréis 40, 38 o 36, tendréis que escoger cuál es la presión de la bomba adecuada. Vamos a verlo en este cuadro. Fijaros, a ver, para inyectores de 1, ¿vale? Y queriendo tener kilovatios, queriendo tener 39 kilovatios, ¿vale? Con uno de 1 galones usa hora, y queriendo obtener 39 kilovatios, la presión que debemos de poner a nuestra bomba de gasoil es de 8 bares, ¿vale? Otro ejemplo, si quisiésemos una potencia nominal de 22, escogiendo un inyector de 0,60 galones hora, ¿vale? 0,60 galones hora. Si quisiésemos, mira, con 0,60 galones hora a una presión de la bomba del gasoil de 8 bares, tendríamos 24, o sea que tendría que ser un poquito menos de 8 bares, serían 7 bares y medio más o menos, y tendríamos esos 22 kilovatios. Ok, pues nada, esto es todo lo que en general habría que saber así con carácter general de las boquillas, de la selección de boquillas para vuestra caldera de gasoil. Espero que os haya aclarado un poquito las diferentes cuestiones sobre los inyectores. Me faltaría deciros respecto de las boquillas que cuando vosotros vayáis al manual de vuestra caldera, el fabricante os dará exactamente qué boquilla debéis de poner, en caudal, en ángulo, etcétera. Vale, esa boquilla y la presión de la bomba de gasoil. Esa indicación de boquilla con esa presión es siempre para obtener la máxima potencia calorífica de la caldera, ¿vale? Entonces, si queréis conseguir la máxima potencia calorífica de vuestra caldera, tendréis que coger esa dimensión de la boquilla. Si queréis disminuir, como os he dicho, esa potencia calorífica, es cuando tenéis que seleccionar una boquilla más pequeña, con una presión menor, y obtener las potencias caloríficas de estos cuadros. Por si alguno me pregunta que dónde pueden conseguir estas tablas de la dimensión de la boquilla, la presión de la bomba del gasoil y la potencia calorífica, etcétera, estas tablas vienen en todos los manuales de usuario de la caldera que tengáis, y si no lo tenéis o lo habéis perdido, en internet buscáis manual de usuario o tablas de potencia calorífica de las calderas de gasoil, y hay un montón de archivos y de referencias para descargarlos simplemente buscando en Google, ¿vale? Yo simplemente lo he sacado de mi manual de usuario que me venía con mi caldera, entonces no lo podría pasar de ninguna manera, pero ya he dicho, he investigado por internet y en Google podéis descargarlo en formato PDF, en Excel, hay un montón de tablas y todas las tablas son iguales, ¿vale? O sea que si las queréis y no tenéis vuestro manual de usuario, es fácil encontrarlas en Google. Bueno amigos, tras un año y pico con el vídeo inicial que hice del mantenimiento de la caldera de gasoil, en este caso de una Ferroli, de la calefacción de casa, como habéis visto, estoy haciendo ahora una pequeña serie de vídeos para matizar todos los aspectos que han ido saliendo como consecuencia de ese vídeo, y también un poco un avance más de intento de diagnosis sencillas de posibles averías y su posible reparación. Entonces ahora voy a hacer este pequeño vídeo un poco para aclarar conceptos sobre un tema que siempre sale muy a menudo y siempre a todos los un poco ajenos al mundo de las calderas nos trae un poquito por la calle de la amargura, o nos trae de cabeza porque no lo tenemos muy claro, que es el tema de la regulación de la combustión, ¿vale? Es decir, como os he dicho en vídeos anteriores, para que se produzca combustión tiene que haber tres elementos. Uno es la chispa o la llama, otro es combustible y otro es aire. Entonces, la regulación de la caldera consiste en obtener la mezcla aire-combustible, en este caso gasóleo, adecuada, óptima, de tal manera que produzca el mayor rendimiento con el menor consumo posible y el menor daño posible al medio ambiente.
Todo eso tiene una serie de parámetros. Y evidentemente, lo ideal sería hacer una regulación con los aparatos correspondientes que midiesen todos los parámetros necesarios, que nos diesen la indicación correcta de cuál es la mezcla aire-combustible adecuada para que esta combustión óptima se produzca. Pero claro, lo ideal muchas veces no es coincidente con lo posible, con lo real y con lo urgente. Entonces, bueno, vamos aquí a intentar aclarar algunos conceptos que conviene tener claro, por si en un momento determinado se nos ha desregulado la caldera o tenemos que sustituir el inyector porque el que tenemos se nos ha estropeado, no hemos conseguido uno igual, hemos conseguido uno de otras dimensiones diferentes y por lo tanto la regulación con un inyector diferente ya no es la misma porque el caudal de combustible es diferente, etcétera. O hemos cambiado la bomba del gasoil, no sabíamos qué presión teníamos antes, tenemos que ajustar la presión y bueno, y en el momento que tocamos la presión de la bomba del gasoil también se nos puede desregular en la combustión. Entonces, lo que tenemos que tener claro es que para regular adecuadamente la combustión tenemos, para que nos entendamos entre nosotros, dos tipos de regulación. Una que es la gruesa y otra que sería más la regulación fina, afinar la regulación. No es exactamente así, pero yo creo que como símil o como ejemplo nos podría valer. La regulación principal o gruesa la hacemos aquí con la clapeta del aire. Vale, esta clapeta de aire lo que hace es permitir mayor o menor entrada de aire en la combustión. Y entonces es tan simple como aflojar esta tuerca de aquí o esta contratuerca y con un destornillador plano aquí lo que podemos hacer es bajar o subir. Si subimos estamos permitiendo mayor entrada de aire en la combustión y si bajamos estamos permitiendo menor entrada de aire en la combustión. Entonces, conceptos que tendríamos que tener claro sobre esto es que cerrando un poquito la clapeta del aire, lo que hacemos, como os decía, es disminuir la entrada de aire. ¿Qué ocurre en la combustión cuando disminuimos la entrada de aire? Pues lo que estamos haciendo es que al haber menos aire se está enriqueciendo la mezcla. Enriquecer la mezcla, para los que me seguís en el canal principal mío, lógicamente que es el de las motos y el de los coches, enriquecer la mezcla significa que hay mayor porcentaje de combustible en la mezcla aire-combustible. En los vehículos se dice que la mezcla adecuada de combustible-aire es la relación esquetiométrica, que es 14 porciones de aire por cada porción de combustible. Eso sería la mezcla ideal en las motos y los coches. Bueno, aquí lo que vamos a ver, insisto, es en el tema de la caldera esta de calefacción. Y si cerramos un poquito esta clapeta del aire que os decía, si la bajamos un poquito, la cerramos, lo que estamos haciendo es disminuir la entrada de aire y por lo tanto lo que estamos haciendo es enriqueciendo la mezcla. ¿Qué pasa cuando se enriquece la mezcla? Es decir, que hay un poquito más de proporción, o aumentamos la proporción de combustible en la mezcla y de combustible. Pues lo que conseguimos con esto, los síntomas que se derivan de ello es que se disminuyen los humos, por lo tanto el test de Baccarat o el test de opacidad saldrá mejor, porque otro de los parámetros, ya hablaremos, si no tenemos el aparato electrónico de analizar los gases, porque analizando los gases es como realmente podríamos regular de forma perfecta la mezcla. Lo que pasa es que, insisto, no siempre se tienen. Entonces, antes de existir estos test analizadores de gases, había bueno, y ahora mismo también se sigue utilizando, un test que se llama el test de Baccarat, o el test de opacidad, que mide un poco la cantidad de opacidad del humo que se produce en la combustión. ¿Vale? Entonces, insisto, si enriquecemos la mezcla, estamos disminuyendo la presencia de humos. Y esto, en principio, sería bueno. También, enriqueciendo la mezcla, como consecuencia de ello, aumenta la presión en la cámara de combustión. Aumenta el porcentaje de CO2, que eso también sería bueno, y la llama se oscurece. Esto sería un poco las consecuencias de disminuir la entrada de aire. Ahora veremos cómo tiene que ser la llama en la combustión. Si abrimos un poco la clapeta, es decir, giramos en el sentido contrario a las agujas del reloj, así abriríamos la clapeta, la subiríamos, lo que estamos haciendo es aumentar la entrada de aire, disminuiría la proporción de combustible en la mezcla. O lo que es lo mismo, estaríamos secando la mezcla o empobreciendo la mezcla. Aumentarían los humos negros, el test de opacidad o de Baccarat saldría peor,
disminuiría la presión en la cámara de combustión, que eso a priori es bueno, disminuiría el porcentaje de CO2, que eso en principio sería malo, y la llama también se aclararía, ¿vale? Esto sería un poco para que tengáis más o menos claro por dónde van los tiros de qué ocurre cuando hay mayor o menor presencia de porcentaje de combustible en la mezcla aire-combustible. La siguiente regulación, una vez que la tuviésemos hecha aquí con la clapeta, sería con la distancia que hay del deflector de aire aquí en el quemador, ¿vale? Con este tornillito de aquí, en este quemador, girándolo en un sentido o en el otro sentido, lo que hemos visto en otros vídeos, que era el deflector de aire o el cabezal, o lo alejamos o lo aproximamos. Realmente esto, aparte de jugar también un poquito con la entrada de aire, lo que está haciendo es trabajar un poco en cómo se forma la llama, ¿vale? Podemos hacer una llama más alargada o una llama más expandida. Entonces, si nosotros llevamos hacia adelante el cabezal, lo que estamos haciendo es disminuir la entrada de aire. Y decíamos que si disminuíamos la entrada de aire, lo que estamos haciendo es enriquecer la mezcla, disminuir los humos, aumentar la presión, aumentar el porcentaje de CO2 y oscurecer la llama. Y si llevamos hacia atrás el deflector de aire, es decir, con este tornillito de aquí lo movemos de tal manera que lo traemos más para acá, aquí tendríamos la regla que mide la distancia, veis que está, a ver si se ve bien, aquí se tendría que medir, lo que pasa es que a mí se me ha borrado un poco las rayitas. Esto es una regla que conforme lo movemos adelante o atrás nos está diciendo los milímetros a los que, con los que estamos desplazando el cabezal. Bueno, como veis aquí tengo yo una marca roja y aquí tengo otra marca roja. Esta marca roja de aquí y de aquí las he puesto porque esa es la posición adecuada del cabezal en mi caldera y de la clapeta, teniendo en cuenta la presión que tengo en mi bomba de gasolina y teniendo en cuenta el tipo de inyector que estoy utilizando ahora. Con la presión de gasolina que tengo ahora y el inyector que tengo ahora, estos son la regulación perfecta, ¿vale? Porque esta regulación se hizo con el analizador de gases y esto está perfecta. Entonces la he marcado por si en algún momento se mueve cualquier cosa. Yo sé que con esta bomba de gasolina, a la presión que tiene, con el inyector que tengo, de las características que tengo del caudal, del ángulo y del tipo de pulverización, en esta posición del cabezal y en esta posición de la clapeta, es lo perfecto. ¿Qué os quiero decir con esto? Lo que os quiero decir es que si en un momento determinado os viene un técnico a casa con el analizador de gases, os regula perfectamente la combustión, marcarlo, como he hecho yo, de tal manera que ya cuando vosotros volváis a manipular el quemador, porque estéis haciendo las tareas de mantenimiento, de limpieza, etcétera, lo que estaréis teniendo claro es que por mucho que lo toquetéis, si respetáis el tipo de inyector, la presión de la bomba del gasoil y demás, ahí tenéis cogida perfectamente la regulación, ¿vale? O sea que eso es importante. Otra cosa que es bueno que sepáis es que cuando la mezcla es rica o tiene menos proporción de aire de lo normal, es cuando se produce el hollín. Si veis que la máquina os está hollinando mucho, tiene mucho hollín, es que tenéis una mezcla demasiado rica. Tenéis que aumentar la presencia de aire en la mezcla si os ocurriese esto de que hay demasiada presencia de hollín. Bueno, en lo de la regulación entonces de la mezcla, lo primero que tenemos que hacer es actuar sobre el combustible, eligiendo la boquilla adecuada y eligiendo la presión de la bomba de combustible adecuada. Y una vez que tengamos esto, que nos dará la potencia calórica que va a desarrollar este quemador con esos dos elementos, con la presión del combustible y con las dimensiones del inyector que hayamos escogido, lo siguiente que tenemos que hacer es actuar sobre el aire que va a estar presente en la mezcla, ¿vale? Primero sobre el combustible y segundo sobre la entrada de aire. Y el objetivo es conseguir que la combustión sea completa y tendiendo un poquito a que haya un ligero exceso de aire. Es decir, que es mejor que sea seca a que sea rica la mezcla, ¿vale? Esto va a contaminar menos. Es decir, la tendencia ahora mismo para disminuir la contaminación es hacer la mezcla un poco tendiendo a que sea seca, es decir, que haya un poquito más de presencia de aire, ¿vale? De lo que sería la mezcla estequiométrica adecuada.
Pero tampoco puede ser demasiado, porque si hacemos demasiada presencia de aire, una de las consecuencias que podemos tener es que la llama se haga inestable y por lo tanto tendremos mucha opacidad de humos y no sería bueno, ¿vale? Entonces, lo ideal sería conseguir los siguientes valores: tener entre un 11 y un 13% de CO2, ¿vale? Esto sería como el máximo posible de porcentaje de CO2 debería estar entre el 11 y el 13%. Y deberíamos conseguir con esta regulación que la opacidad en la escala de Baccarat sea de 0,1. Eso sería lo ideal. Tenemos que conseguir que la combustión esté estable, limpia y que sea muy económica, ¿vale? Es decir, una combustión además sin producir hollín. Tenemos que conseguir que la temperatura de humos no sea demasiado alta, porque si es demasiado alta significa que tenemos exceso de aire en la mezcla, y si la temperatura de humos es demasiado baja se podrían producir condensaciones. Entonces la tendencia en valores es que habría que intentar conseguir 1000 partes por millón. Perdón, lo que quería decir es que tendremos que intentar conseguir una mezcla de tal manera que consigamos dejar entre 100 y 150 partes por millón de monóxido de carbono y conseguir que el máximo recomendable de temperatura de humos esté entre 200 y 200 grados centígrados. Estos serían los valores adecuados en la mezcla, ¿vale? Claro que siempre cuando manipuléis cualquier cosa con la caldera, lo primero que tenemos que hacer es desenchufarla de la red, ¿vale? Dejarla sin energía eléctrica para evitar cualquier tipo de problemas. Mirad, quiero que veáis lo bien que va ahora el encendido y lo bien que va la llama después de haber ajustado todos los parámetros adecuadamente. ¿Veis? Ya no será como suena antes, todo muy limpio. Y esto es lo que hace esta canción, ¿veis? No es como antes que la llama hacía mucho ruido, pero ahora mismo la caldera está totalmente silenciosa. Funciona perfectamente. Y todo después de ajustarlo todo adecuadamente. Y a ver si os puedo enseñar el color de la llama, ¿vale? Voy a intentar enseñarlo bien. Mirad, ¿veis el color de la llama? Yo creo que es un color bastante adecuado. No sé si la cámara. Es que la mirilla no está, tengo que comprar una mirilla. Tenía puesto un hierrecito como habéis visto en el vídeo, porque la mirilla se perdió. No es muy cara, una mirilla vale como 12 euros o así, pero todavía no la he encargado, la tengo que encargar ahora. Pero claro, es que así se ve regular. Bueno, pues como veis, ahora ya perfecta de regulación.